Bueno, muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Con el permiso de ustedes, damos inicio a la grabación de esta tercera sesión del grupo de atención integral para víctimas de violencia sexual. Les agradezco, por favor, que cierren sus micrófonos para que las demás personas puedan escucharme mejor. ¿Listo? Bueno, quiero preguntarles una cosa, es que hay personas que pues ya me han mandado el esquema comparativo, que me han mandado el caso, que ya yo no voy al día en este momento en las calificaciones, voy calificando poco a poco, yo creo que ya el día de mañana estoy completamente al día, pero quería preguntarles, hay una persona que me está diciendo que no puede cargar las actividades, que porque es muy pesado y que no tiene la suficiente capacidad, el espacio para el trabajo que está cargando. ¿Alguien más ha tenido algún inconveniente con esto? O sea, hay una persona que me dice, una persona de la ficha terminada en 33, que me dice que no ha podido cargar las evidencias porque el espacio es demasiado poco. Entonces, quisiera saber si otras personas han tenido este inconveniente. No, señora. No, o sea, han podido cargar sin problema. Ah, bueno, listo. Bueno, sin embargo, voy a abrirles un poquito entonces más el espacio. ¿Han tenido algún tipo de inconvenientes? ¿Hay algo que no entiendan respecto a las actividades que explicamos la vez pasada, que eran que fueron el foro, el esquema comparativo? ¿Y cuál fue la otra? Ya se me olvidó. Espera, miramos. Les agradezco, por favor, cerrar sus micrófonos para que no escuchemos la música que ustedes escuchan. Bueno, entonces, ¿te han tenido algún inconveniente con, vamos a entrar a Sayuna nuevamente? Entonces, recuerden que escriben Sajuna Cena con Z. Recuerden que ingresan con su cédula, con su número de identificación, con su contraseña. Mire, acuérdense que siempre tiene que estar en modo edición para que la plataforma funcione. Por favor, les agradezco cerrar los micrófonos, de lo contrario, me la voy a pasar en esas toda la clase y no vamos a avanzar. Entonces, ¿qué quiero recordarles? Entonces, ¿qué actividades tienen que tener hasta este momento? Nuevamente, les recuerdo, ustedes tienen que haber actualizado ya los datos acerca de nombre, sí, el tipo de identificación, la cédula en Sofía Plus, ¿de acuerdo? Los que no sepan cómo hacer esto, entonces pueden ingresar aquí a Sayuna y donde dice actividades iniciales, aquí una parte que dice actualización de datos personales, le dan clic allí y clic para acceder al recurso y aquí le están informando y le están dando el paso a paso en este manual de qué tienen ustedes que hacer para ir y revisar sus datos personales allá en Sofía Plus y cómo tienen que cambiarlos. ¿Listo? Esto es muy importante porque si ustedes tienen mal, o sea, si ustedes tenían tarjeta y ahora tienen cédula, el certificado les va a salir mal, les sale con tarjeta. Si tienen un número mal de la tarjeta o la cédula, igual. O sea, todos los datos que están en Sofía son los que toma el SENA para hacer la certificación. Y una vez hecha la certificación, el poderla modificar es peor. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen sus datos.
¿Qué tienen que tener ya hecho? Participar en el foro social. ¿Cómo lo hacen? Le dan clic allí, le dan clic en añadir un nuevo tema de debate, escriben participación y aquí escriben su nombre, su ocupación, su profesión y cuál es la expectativa que tienen frente al curso. ¿De acuerdo? Ese es el foro social. El foro de dudas e inquietudes, lo repito, solamente debe ser utilizado en caso de que ustedes tengan una duda o una inquietud. Si ustedes no tienen ninguna duda o ninguna inquietud, no tienen que participar en este foro que está acá. ¿Listo? Sí tienen que participar. Entonces, ¿qué actividades son las que tienen que hacer? El sondeo también ya han debido hacerlo. Este es no calificable, pero es una obligatoriedad. ¿Listo? Recuerden que la guía de aprendizaje que vamos a volver a descargar es la Biblia que ustedes tienen para poder saber qué ejercicios son los que tienen que hacer y cómo tienen que realizarlos. ¿Listo? Posteriormente, entonces, ¿qué tienen que ya tener hecho? El cuestionario. Alguien me decía, es que no pude cargar el cuestionario. El cuestionario no tienen que cargarlo. El cuestionario solamente ingresan, le dan clic en cuestionario y empiezan a responderlo. Ustedes tienen las respuestas porque yo les di las respuestas en las 2 sesiones que hemos realizado. Ustedes lo único que tienen que hacer es observarlas. Yo les he mandado las direcciones de los videos de las grabaciones. Entonces, pues solamente es ingresar. Si no tienen esos enlaces, ustedes ingresan a su ficha y donde dice sesiones en línea, le dan clic y ahí los lleva directamente al, mire, por ejemplo, clic aquí. Las personas de esta ficha específicamente que termina en 32 descargan aquí el video. Las otras personas de las otras fichas, dándole sesiones ahí en sesiones 2, inmediatamente ingresan al video. Vamos a hacerlo entonces con otra ficha para que se den cuenta. Vamos a ingresar a la ficha terminada en 33 y mire, si ustedes le dan clic aquí en donde dice sesión 2, lineamientos para la atención integral, de una vez van a ingresar al video que tuvimos ese día. Bueno, les decía entonces, muchas gracias. Entonces, aunque yo les he mandado, todos se los he mandado a través del WhatsApp. ¿Listo? ¿Hay hasta aquí alguna pregunta? Por favor, ¿tienen alguna pregunta sobre el cuestionario? ¿Hay alguna observación? ¿Tienen algo que agregar sobre el cuestionario? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo sobre el cuestionario? ¿No? Bueno, entonces tenemos. Posteriormente, ¿qué sigue? Posteriormente, entonces tenemos el foro temático. Recuerden, el foro temático tienen que responder unas preguntas. Por favor, respondan las preguntas de una manera un poquito reflexionando sobre ellas. Respondan las preguntas de una manera más profunda, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Por qué considera que una atención integral humanizada, oportuna y libre de prejuicios es fundamental en la atención de víctimas de violencia sexual? Y hay algunos que me contestan, sí, es muy importante la atención integral, humanizada, oportuna y libre de prejuicios. No, profundicen un poquito más en qué consiste esto. ¿Cuáles son las principales responsabilidades del personal de salud? Profundicen también sobre esa respuesta. Desde su área de formación o desempeño laboral, ¿qué acciones puede implementar para contribuir a la prevención de la violencia sexual y a la protección de los derechos de la víctima? Por lo menos 2 acciones, ¿listo? Ese es el foro temático, ese foro sí es calificable, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué tienen que hacer? Un esquema comparativo de la atención adecuada e inadecuada. Entonces,
aquí, si ustedes le dan clic, les baja un instrumento de evaluación. Ustedes no tienen que diligenciar eso. Eso es para que ustedes exclusivamente se den cuenta qué es lo que yo les voy a calificar de este esquema. ¿Listo? Entonces, ustedes no tienen que calificarlo. Ahí ustedes perfectamente se dan cuenta y entonces desarrollan lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, del esquema. A ver, por favor, les agradezco. Del esquema, por favor, les agradezco cerrar sus micrófonos. Sí, va a ser muy difícil así el que todos me escuchen. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Entonces, en primer lugar, hagan ustedes, simulen ustedes, redacten un casito pequeño de una violencia sexual y posteriormente van a elaborar un esquema comparativo, o sea, una tabla entre en esa atención qué se hizo correcto, ¿cierto? O sea, tienen que comparar cómo es una atención correcta y si en esa atención se hizo correcto o si se hizo incorrecto. Entonces, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Listo? Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. ¿Hay hasta ahí alguna pregunta? Señor, buenas tardes. Cuéntame. Bueno, yo nada de eso hay. Así que estoy embolatadito en donde subo esa tabla que usted dice. Ya le digo, el esquema, ya le digo dónde es. Me dicen aquí que los compañeros de salud de Sagún no han podido tener acceso. A ver, yo, como ustedes ven, yo no tengo en este momento ninguna persona que esté esperando ingresar. Por favor, escríbanle a sus compañeros que tienen que salirse, volver a ingresar, pero que por favor tienen que escribir el número de sala porque de lo contrario no les va a permitir ingresar. Eso sucede porque a veces los aprendices escriben solo el enlace y no el número de sala. Porque miren, ustedes están observando aquí, no tengo ninguna persona, ningún aprendiz que esté pendiente para ingresar. Entonces, pues si yo no los logro visualizar, no les puedo dar ingreso. Entonces, por favor, infórmemele a sus compañeros de Sagún que hagan eso, que se salgan, vuelvan a ingresar y que por favor escriban tanto el enlace como el número de sala. ¿Listo? Y así no les va a decir que yo tengo que darles acceso. Me decía el compañero que por dónde tiene que cargar ese esquema. Ya vamos entonces a hacerlo. Entonces, está usted en su plataforma, ¿listo? Digamos que esta es su plataforma. Entonces, aquí acuérdese que usted tiene dos maneras de ingresar, o por el panel de navegación o por estas ventanas grandes, ¿listo? Entonces, si buscamos en la ventana grande dónde está el esquema, entonces aquí vamos a ver, mire, dice esquema comparativo. Si usted le da, perdón, me voy a pasar al rol de aprendiz porque si no, en mi rol de instructor no van a poderlo ver. Ustedes como aprendices, entonces, permítame un minuto, por favor. Un momentito. Un momento que se puso lenta la plataforma.
Voy a salirme y a volver a ingresar porque no me está dejando para poderle mostrar dónde lo puede, cómo lo puede cargar. Ingresa a la plataforma. Acuérdese que tiene que estar siempre en modo edición. Yo voy a cambiar el rol al rol aprendiz para que ustedes vean qué es lo que ustedes están viendo. Así como está, ustedes ven su plataforma. Entonces, aquí donde dice esquema comparativo, atención adecuada versus inadecuada, le da clic. Y aquí abajo aparece algo que dice agregar entrega. Usted ya tiene guardado, tiene que tener su tabla guardada en su PC. Le da entonces agregar entrega y aquí le dice, le da en este cuadrito, seleccionar archivo, elige el archivo que usted ya guardó. Yo no lo voy a elegir porque si no entonces daño la plataforma. Elige el archivo donde esté guardado, listo. Le da abrir, inmediatamente tiene que fijarse que aquí le aparece el nombre del archivo. Si usted le dice subir este archivo, yo no lo voy a hacer, aquí le aparece el archivo que subió y le da guardar cambios. ¿Le queda claro? ¿Quién fue el que me hizo la pregunta? Sí, señora. ¿Le queda claro qué es lo que tiene que hacer? Sí, señora. Bueno, ¿hay alguna otra duda sobre qué es lo que tienen que hacer hasta ahora? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con qué les toca. Ya estamos en la actividad 2. Señor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dime. Una pregunta del diagrama de los enfoques de No, o sea, el diagrama no aparece acá. Mira, ustedes solamente tienen, mire, les voy a mostrar ustedes qué tienen. A ver, yo veo un problema entre, ustedes son de la 9PS, ¿cierto? ¿Tú eres de la 9PS? Sí, señora. A ver, en la nueva EPS tenemos varios instructores. Cada instructor está en la libertad de dejar las actividades que considere, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes no están conmigo, de acuerdo con Aida López, ustedes tienen que hacerle caso a lo que diga su instructora, que posiblemente es la doctora Jenny López. No soy yo. Entonces, las personas, los aprendices que están conmigo, Aida López, que la vez pasada aclaramos todo, quiénes son, no deben hacer lo que diga la profe Jenny, tienen que hacer lo que digo yo, que soy la profe Aida. ¿Listo? Entonces, los grupos que están conmigo van a realizar lo que encuentran en su plataforma, lo que están en su cronograma de aprendizaje. Entonces, ¿qué encuentran en su plataforma los 4 grupos que están con Aida López, que son la ficha 358-40-32, la ficha 358-40-33, la ficha 358-40-34 y la ficha 358-40-48? Esas personas hacen lo que yo les indique. Las otras personas, si tienen otro instructor, harán lo que su instructor le dice. Cada instructor tiene la potestad de aumentar o de quitar las actividades que considere. Entonces, por ejemplo, los que están con la doctora Jenny no van a hacer el mismo foro que yo les puse, harán otro foro.
Los que están con la profe Jenny, de pronto ella dejó el diagrama, yo no, ¿de acuerdo? Entonces, los de la nueva EPS, por favor, tienen que tener mucho cuidado con qué instructor está y atender solo las instrucciones que le dice su instructor, no su compañera del lado, porque es que de pronto su compañera del lado tiene otro instructor. Entonces, acójanse a lo que cada instructor les manda y lo que cada instructor les dice. Las personas que están conmigo no vamos a hacer el diagrama. Nosotros vamos a hacer en la primera actividad de aprendizaje que para nosotros ya terminó, ¿cierto? Tendrían que haber hecho, diligenciado el cuestionario, hacer el foro que yo les monté. La profe Jenny tuvo que haber montado otro foro diferente. Este es el foro que yo les monté y que las personas que están conmigo tienen que realizar y que ya les dije las preguntas, no se las voy a volver a repetir. Y un esquema comparativo de atención adecuada e inadecuada que les indiqué, tienen que inventarse ustedes un casito de violencia sexual y hacen una tabla donde colocan a un lado cómo es la atención adecuada de acuerdo al protocolo de atención que vamos a ver hoy y al lado siguiente cuál es la atención inadecuada. O sea, si en ese caso prestaron una atención inadecuada. Entonces, las personas que están conmigo, como ustedes ven en esta plataforma, no tienen que hacer ningún diagrama. En esta unidad que ya iniciamos y que finaliza el 2 de septiembre a las 23 horas 59 minutos para las personas que están conmigo, Aida López, esas personas tienen que les hacer para estas semanas, de aquí hasta el 2 de septiembre, un análisis de caso que vamos a ver cuál es el caso y un video. ¿Listo? ¿Les queda completamente claro? O sea, sí, señor. La persona que me preguntó, de pronto no sé si está con la profe Jenny. Entonces, en ese caso, no sé si la profe Jenny dejó el diagrama o no lo dejó. Si está con la profe Jenny, pues no tienes que estar en esta sesión, sino participar en las sesiones en que la profe Jenny les mande el enlace. ¿Listo? Si quieres entrar porque quieres oír a la profe Jenny y me quiere oír a mí, yo no tengo ningún inconveniente. Pero lo que tienen que hacer las personas que están con la profe Jenny es lo que la profe Jenny les dice. Lo que tienen que hacer las que están con la propia Aida, que soy yo, hacen lo que yo les indico. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden, para nuestras fichas, para las personas que están conmigo, el cierre de fin de recepción de evidencias es el 2 de septiembre a las 23 horas 59 minutos. A esa hora se cierra la plataforma para nosotros. No sé para los de la profe Jenny cuándo se cierre. ¿Listo? Para nosotros se cierra en esa fecha. Entonces, les agradezco ir cargando todo, así yo vaya un poquito atrasada en calificaciones. Yo termino calificando, les integro todo, pero vayan cargando. ¿Por qué? Porque la plataforma a veces es un poco inestable y de pronto ustedes hacen sus tareas y se quedan con ellas en el PC. Como les decía, hay un aprendiz me dice, o tal vez está muy cargada su evidencia, pero me dice que no ha podido cargar, que porque le aparece que no le alcanza la capacidad. Entonces voy a ampliarles la capacidad a todos ahora en el transcurso de la tarde. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer en esta semana? Un análisis de caso para que apliquen el protocolo. ¿Cuál protocolo? La resolución 459 del 2012, el cual vamos a ver ahora en esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, mire, ¿qué les dice aquí? Que lea el caso que está en la guía de aprendizaje. Vamos a leerlo ahora. ¿Y qué tienen que hacer? Elaborar un documento frente a ese caso. ¿Qué tiene que contener ese documento? Las acciones prioritarias de la atención inicial. Si ustedes ingresan a sus fundamentos, a sus materiales formativos, que ¿dónde están los materiales formativos? Mire, si ustedes están en la plataforma, volvamos a
aquí, ustedes encuentran aquí el material formativo 1, que se llama Fundamentos y Lineamientos para la Atención Integral en Salud de las Víctimas de Violencia Sexual, y otro material que se llama Atención Intersectorial y Restablecimiento de Derechos. En esos dos, ustedes van a encontrar las acciones prioritarias y van a encontrar también las acciones de prevención terciaria. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí están claros? Por favor, cierren sus micrófonos. ¿Están claros? Entonces, mire, ustedes bajan la guía y en la guía ustedes van a encontrar qué es lo que tienen que hacer. Entonces, en ese análisis de caso, mire, aquí está. Como les digo, la guía de la profe Jenny debe ser diferente a la mía posiblemente. No sé. Entonces, cada uno con cada uno. ¿Listo? Entonces, en el análisis del caso de mi guía, ¿qué dice? Aplicación del protocolo. Esta evidencia tiene como propósito que el aprendiz aplique de manera integral los lineamientos del modelo y protocolo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual, mediante el análisis de un caso contextualizado que exige la toma de decisiones fundamentadas técnica y normativamente, integrando acciones clínicas, administrativas y de articulación intersectorial conforme al marco legal vigente y a los principios de enfoque diferencial, derechos humanos y no revictimización. Aquí en esas dos materiales, ustedes encuentran cuál es el enfoque de género, cuál es el enfoque diferencial, ¿cierto? Cuáles son los derechos humanos y qué se debe hacer para la no revictimización. Aquí les trae ya un caso escrito que dice, una adolescente de 15 años ingresa al servicio de urgencias de una institución prestadora de servicios de salud, acompañada por una vecina del barrio. La usuaria manifiesta haber sido víctima de violencia sexual por parte de su padrastro en el domicilio familiar aproximadamente hace 24 horas. Refiere que el agresor la amenazó porque no contara lo sucedido y le advirtió que podría hacerle daño a su madre si lo denunciaba. La adolescente presenta llanto persistente, dificultad para establecer contacto visual, ansiedad marcada y temor manifiesto a regresar a su hogar. Durante la entrevista inicial expresa que siente miedo, vergüenza y culpa. Refiere dolor abdominal bajo y ardor genital leve, pero no presenta sangrado activo ni lesiones visibles graves a simple inspección. Indica que no ha informado a su madre ni a otros familiares por temor a represalias. Solicita confidencialidad y pregunta si está obligada a denunciar. Señala que no desea que el agresor sea detenido porque teme consecuencias económicas para su familia. La vecina informa que la menor suele permanecer sola en casa en horas de la tarde y que ha observado cambios recientes en su comportamiento, incluyendo aislamiento y bajo rendimiento escolar. Al verificar en el sistema se evidencia que el adolescente no cuenta con una afiliación activa al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La institución se encuentra en un municipio intermedio donde existe la Comisaría de Familia, la Defensoría del Pueblo y presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Mire las recomendaciones que se les dan para que ustedes desarrollen esta actividad. Revise el componente formativo que se llama Atención Intersectorial y Restablecimiento de Derechos, con énfasis en las responsabilidades del sector salud, el deber de aviso y las medidas de restablecimiento. Entonces, ahí ese es el material formativo 2. Ahí lo tienen. Entonces, ustedes lo descargan y lo leen. Analizar el caso con enfoque de derechos humanos, género y ciclo vital, atendiendo las particularidades de la víctima, o sea, tengan en cuenta
la edad, la afiliación, el contexto familiar, la amenaza, para fundamentar normativamente cada decisión. Ustedes recuerdan, ¿qué va a pasar con esta persona si no está afiliada al servicio de salud? ¿Le van a dar servicio o la van a mandar a que se afilie primero? ¿O cómo hace? ¿Quién quiere contestarme? Alguien que me conteste, por favor. O sea, ¿le van a dar servicio a esta paciente o no le van a dar servicio? Porque dice claramente el caso que no está afiliado al sistema de seguridad social. ¿Quién quiere participar, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿tú qué dices? ¿Le van a dar servicio o no le van a dar servicio? Bueno, que la usuaria llegó y más trabajo para que trabajador y tuviera cuidado para que ella no de salud. Bueno, ¿quién dice lo contrario? Gracias. ¿Quién da otra opinión? Bueno, esta persona no tiene que ir a trabajo social. O sea, a esta persona le tienen que dar el servicio en forma inmediata. Pertenezca o no pertenezca, tenga seguridad social o no. Recuerden que la violencia sexual se trata como una urgencia vital. Cuando la paciente tiene que tener cero tramitología administrativa. Hay que prestarle el servicio en forma inmediata y oportuna, como si tuviera un balazo en el corazón. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? No hay que mandarla ni a trabajo social, ni a que vaya a averigüe en el CISBEN si tiene derecho, o que se afilie a su EPS, o que se vaya y traiga la denuncia, o que vaya y traiga la autorización de servicios de la EPS. No es necesario esto, ¿listo? Se tiene que atender en forma inmediata. ¿Les queda claro? Como si fuera una urgencia. ¿Listo? ¿Les queda claro? Sí, señora. Listo. Dice también entonces, a ver, ¿cuál es el enfoque de derechos humanos? ¿Quién me cuenta rápidamente qué es el enfoque de derechos humanos? ¿A qué hace referencia a eso? ¿Quién quiere participar? ¿Qué quiere decir que tiene un enfoque de derechos humanos? O que tiene entonces un enfoque de género y ciclo vital. Busquen si quieren, que ahí tienen ustedes cómo entrar y ahí están los fundamentos. A ver, toda persona, toda víctima tiene derecho a que se cumplan y se le garanticen los derechos humanos, sin importar su edad, sin importar su etnia, sin importar hace cuánto que ocurrió el hecho, sin importar si es de cabello negro, si es de piel oscura, si es de ojos azules. Eso es el enfoque de género, sin importar la edad, si tiene 3 años o si tiene 80 años. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? Entonces, tienen que analizar este caso de acuerdo a esos enfoques. ¿Listo? Después dice, organizar el documento de forma secuencial y coherente, diferenciando qué tienen que escribir en ese documento, qué acciones clínicas le tienen que hacer, ¿cierto? De acuerdo a los protocolos, qué prevención terciaria, o sea, qué acciones prioritarias le tienen que hacer, qué prevención terciaria, qué salud mental, qué le tienen que hacer de salud mental. ¿Le tienen que prestar una atención inmediata o tienen que esperar a mandarla al psiquiatra? Por favor, cuéntenme. ¿Ustedes qué dicen? Si les llega el caso y no hay psiquiatra,
hay que esperar entonces a que la vea un psiquiatra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién quiere participar? ¿Quién me dice? ¿Tiene que esperar a que la vea un psiquiatra o no tiene que esperar a que la vea un psiquiatra? Participen, que con eso, con seguridad. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? A ver, ustedes tienen que escribir ahí en el caso, tienen que escribir las acciones primarias, las primeras acciones clínicas, las acciones de prevención terciaria, las acciones de salud mental, qué articulación intersectorial tiene que hacerse y qué registro de notificación. Siempre sustentado con la norma. Entonces, con base en el caso presentado, el aprendiz debe elaborar un documento técnico y estructurado. ¿Qué va a escribir ahí? Las acciones prioritarias de la atención clínica inicial. ¿Cuáles son esas acciones prioritarias? ¿Quién quiere decirme una, por favor? Una acción prioritaria. ¿Quién quiere decírmela? Por favor. A ver, hay que leer el manual. Mire, las acciones prioritarias son garantizar atención inmediata en salud, sin tener que necesitar denuncia, sin tener que tener barreras administrativas, sin discriminación por edad, sexo, identidad de género u orientación sexual. Hay que brindarle un entorno seguro, privacidad durante la atención, un trato respetuoso, empático y libre de juicios, una comunicación clara y comprensible. Hay que identificar tempranamente las situaciones de riesgo. Esa es otra acción prioritaria. O sea, que la paciente esté completamente segura que no le va a volver a suceder lo mismo en ese momento. La situación puede no expresarse de forma directa. Los motivos de consulta pueden ser físicos, emocionales e inespecíficos. No hay que forzar a que la víctima relate los hechos. Otra acción prioritaria son los principios del consentimiento informado. Este debe ser claro y comprensible. ¿Sobre qué se explica el consentimiento informado? Sobre los procedimientos clínicos que se le van a realizar, su finalidad e implicaciones, alternativas disponibles. Debe garantizarse que la decisión de la persona sea libre, voluntaria y sin coerción. La decisión frente a los procedimientos que se le tienen que realizar. Tiene que obtener conocimiento para valoraciones clínicas, para exámenes físicos o genitales, para toma de muestras, para intervenciones terapéuticas iniciales. Hay que respetar el derecho a la persona a aceptar con relación el procedimiento que se le vaya a realizar. En los casos de niños, niñas y adolescentes, hay que garantizar su participación en el procedimiento y hay que tener en cuenta al tutor. ¿Listo? Hay que obtener autorización del representante legal y aplicar principios de interés superior. También se le tiene que reconocer a esa víctima las situaciones que generan revictimización. ¿Qué situaciones nos van a generar revictimización? Deme una, por favor. Una situación que ustedes consideren que si se realiza en la atención inicial va a generar revictimización. Deme una. ¿Quién quiere participar? Levante la manito o escriban en el chat. Mucho silencio.
Entonces, poner barreras administrativas, poner barreras injustificadas, un trato irrespetuoso, descalificador y sin empatía, emitir juicios, hacer preguntas repetitivas, muy bien, perfecto, emitir juicios de valor, exponer indebidamente información personal o clínica, vulnerando la privacidad y la confidencialidad de la historia clínica, realizar preguntas innecesarias. ¿Qué otra cosa? El enfoque diferencial e integral. No todas las personas viven la violencia de la misma manera ni tienen las mismas necesidades de atención. Se debe tener en cuenta la edad y la etapa del ciclo vital por donde está pasando la víctima, si es una persona discapacitada o no, si pertenece a alguna etnia, la orientación sexual de esa víctima, la identidad de género, las condiciones socioeconómicas. El personal debe adoptar la atención a las características y necesidades específicas de cada víctima. Tiene que ser una atención pertinente, efectiva, respetuosa, libre de discriminación, adecuada a su edad y a sus condiciones particulares. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Tienen que tenerse en cuenta los elementos subjetivos en el abordaje. Entonces, ¿qué pasa cuando se va a abordar el caso? Cuando se va a abordar el caso, entonces hay que tener en cuenta las emociones y el estado emocional. La víctima puede encontrarse en una situación de crisis emocional o psicológico. Entonces, no solamente se puede tratar la parte física, hay que tratar la parte emocional. De allí la importancia de la salud mental. No necesariamente se tiene que contar con un psiquiatra en ese momento para brindar la atención mental. Desde el momento que se conoce el contacto de la persona, hay que brindarle esa atención mental. ¿Cómo se le brinda esa atención mental? Presentándose, dando su nombre, indicando que usted está en la capacidad para poder ayudarla, no haciendo preguntas repetitivas, escuchando a la víctima, permitiendo que la víctima exprese lo que ella desea. Todas esas son formas de poder hacer una atención humanizada. ¿Qué otro elemento subjetivo hay en el abordaje? El miedo y la sensación de inseguridad que tiene la víctima. Hay miedo hacia el agresor, sobre todo si hay dependencia o relación cercana. Entonces es lo que estamos viendo en ese caso, ¿cierto? O sea, si es el padrastro, si es el jefe, entonces tenemos miedo a quedarnos sin el trabajo, tenemos miedo a que no nos vuelva a dar la comida, tenemos miedo a que maltrate a la mamá por si nosotros contamos. ¿Qué otro elemento subjetivo hay en el abordaje? Vergüenza, culpa, estigmatización. La víctima se siente así. Esto puede influir en la decisión de buscar ayuda o contar lo que le sucedió o nunca contarlo. Autonomía y capacidad de decisión. Se debe respetar la voluntad de la persona, de la víctima, sus decisiones informadas, su derecho a participar en las decisiones relacionadas con su atención. Sobre todo, por ejemplo, en hechos como la terminación del embarazo. Todas esas decisiones, la parte de anticoncepción, que también vamos a ver ahora rápidamente, todas esas decisiones tienen que respetarse. Confianza o desconfianza hacia las instituciones. La persona, la víctima, llega muy desconfiada, entonces hay que garantizarle una confianza, ¿cierto? Experiencias anteriores de maltrato o revictimización pueden generar desconfianza hacia los servicios de salud. ¿Cómo es la percepción de la atención recibida por la víctima? ¿Cómo es la atención recibida por el personal? Esto puede generar desconfianza o confianza en la víctima. Las necesidades y características individuales. El abordaje debe considerarse de acuerdo a la edad, a la discapacidad, a la orientación sexual, a la identidad de género, a condiciones sociales y a otras circunstancias. Para el personal que atiende, los elementos subjetivos no deben convertirse en prejuicios personales. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo debe ser el abordaje a la víctima? Vamos a ir resumiendo. El abordaje a la víctima debe ser empático, respetuoso, sin juicio del valor, confidencial, centrado en la persona, debe evitar actitudes culpabilizantes, debe garantizar trato respetuoso, empático y digno. ¿Cuáles son los elementos subjetivos? Las emociones, las percepciones, los miedos, las experiencias, las necesidades y decisiones de la vida. Deben ser reconocidas las víctimas, respetadas durante todo el proceso de atención, sin prejuicios ni victimización. A los prejuicios profesionales, ¿cuáles pueden ser? No está diciendo la verdad. Debería haber ido antes a avisar. ¿Por qué no se fue corriendo? Entonces, estas son muchas preguntas que a veces los trabajadores de salud le hacen a las víctimas y que terminan haciéndole daño y revictimizándola. ¿Qué es empatía? ¿Quién me cuenta qué es empatía? Decimos que tienen que prestar una atención empática, pero no sabemos qué es empatía. ¿Quién sabe qué es empatía? Ponerse en el lugar de la otra persona. Muy bien, sí, señora. Empatía significa comprender y reconocer lo que está viviendo la víctima sin juzgarla ni cuestionar sus emociones o decisiones. En la práctica, ¿qué significa? Mostrar sensibilidad frente a su situación. Evitar comentarios que le vayan a generar culpas o vergüenzas. Reconocer su sufrimiento, brindar seguridad y confianza, evitar perjuicios relacionados con edad, sexo, género o condiciones de salud. ¿Qué consideran que es un trato digno? ¿Cuál es un trato digno? ¿Qué es un trato digno? Bueno, un trato digno son aquellas reacciones donde la víctima es tratada como sujeto de derechos, protegiendo su dignidad e integridad. Un trato digno implica dirigirse a la persona con respeto, no culpabilizarla, respetar sus decisiones, proteger su privacidad y confidencialidad, explicar los procedimientos de manera clara, evitar prácticas que vayan a generar revictimización, consentimiento informado, bien informado, comprensible, respetar su autonomía y decisiones de la persona. ¿Listo? ¿Qué es escucha activa? Es escuchar sin interrumpir innecesariamente. Es remitir que la víctima se exprese a su propio ritmo. No presionar a la víctima para que dé detalles innecesarios. No realizar interrogatorios repetitivos. Confirmar que se comprendió lo que se está comunicando. En el abordaje de una víctima de violencia sexual, los elementos subjetivos relacionados con la atención humanizada se expresan principalmente mediante la empatía y el trato digno y la escucha activa. La empatía permite comprender sin juzgar, el trato digno reconoce y protege los derechos de la persona y la escucha activa permite atender a sus necesidades sin presionarla y sin revictimizar. Entonces, ¿cuál es la regla de oro en el abordaje de las víctimas? Escuchar, comprender, respetar, proteger, orientar, dar una buena información. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre el abordaje que se le debe hacer a las víctimas de violencia sexual? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a avanzar viendo unas diapositivas. Perdona, me salí aquí un poquito, entonces en la guía
en la guía, entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es describir esas acciones prioritarias que ya se las indiqué y que están ahí en su material formativo. Después, determinen las medidas de prevención terciarias. También las tienen ahí. Las medidas de prevención terciaria también las tienen. ¿Cuáles son esas medidas? El tratamiento de las lesiones físicas, atención de las lesiones identificadas, el manejo de complicaciones derivadas de la violencia sexual, la prevención y tratamiento de infecciones como la profilaxis para el VIH-Sida y las ITS o infecciones de transmisión sexual, el seguimiento de riesgos identificados. Otra prevención terciaria es la prevención del embarazo, o sea, la anticoncepción temprana, ¿cierto? La anticoncepción de emergencia según los protocolos. Otra prevención terciaria es la atención de salud mental. Hay que valorar el estado de salud mental y emocional una vez se conoce el caso. Hay que identificar la ansiedad, depresión, estrés postraumático, ideas suicidas y otros. Intervenciones y seguimiento oportuno. El seguimiento clínico es otra atención terciaria. Evaluar evolución de la víctima, dar continuidad de los tratamientos, identificar necesidades y complicaciones, realizar referencia y contrarreferencia cuando sea necesario. Atención presencial, atención psicosocial, favorecer la recuperación emocional y social, considerar las afectaciones, sedes de las relaciones, proyecto de y las redes de apoyo. El proyecto para que no vuelvan a ocurrir violaciones. Restablecimiento de derechos, articular con las metas de protección, justicia y apoyo social. Coordinación con otras entidades cuando corresponda. La prevención, promoción de nuevos daños y revictimización. Brindar atención digna y humanizada. Estar en interrogatorio. Proteger la confidencialidad, evitar juicios de valor. La prevención terciaria busca disminuir las consecuencias de la violencia sexual. Comprende tratamiento de lesiones y afectaciones, la prevención de complicaciones, la atención de salud mental, el seguimiento clínico, la atención psicosocial, la articulación con las redes de protección y rutas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces tenemos en ese documento de esa tercera parte que van a analizar el caso, comparan entonces cuáles son las acciones prioritarias y si en este caso se cumplieron o no, por qué no se cumplieron o por qué sí se cumplieron. Comparan entonces cuáles son las medidas de prevención terciaria y si en ese caso se cumplieron o no se cumplieron. Dice, analice la intervención inicial en salud mental. Entonces, hubo una primera atención en salud mental, cumple con el protocolo, defina la activación de la ruta intersectorial, mire cuál es la ruta y defínala, determine las obligaciones de aviso y su fundamento y su fundamento normativo. Establezca las medidas de protección y restablecimiento de derechos. Explique el procedimiento frente a la afiliación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Describa las acciones de registro clínico y notificación en salud pública. ¿Listo? Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta de qué tienen que hacer. Eso lo hacen en un documento Word, lo pasan a PDF y lo cargan. ¿Hay alguna situación o algo especial que quieran comentar?
¿Alguna pregunta? ¿Está claro? El producto esperado entonces es un documento. ¿Listo? Bueno, vamos a ir de una vez al video para explicar entonces qué tienen que hacer. La otra actividad que tienen que hacer en esta semana es un video que ustedes mismas editan a partir de YouTube, por ejemplo. ¿Qué tiene que tener ese video? Ustedes pueden hacer el video con la creatividad que ustedes quieran, salir ustedes mismos explicando, pasar unas diapositivas, hacer, bueno, lo que ustedes desean. En ese video, ¿qué es lo que tienen que indicar? ¿Cómo se hace la atención clínica inicial? ¿Cómo se hace una intervención en salud mental? ¿Cómo se hace el registro de notificación obligatoria? ¿Cómo se activan las rutas intersectoriales? ¿Cómo se activan las medidas de protección? ¿Y cómo es el punto de seguimiento y cierre? ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo se carga? Se carga exactamente igual a la anterior. Agregar entrega y ahí se carga. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a revisar unas diapositivas rápidamente. ¿Están viendo las diapositivas, por favor? ¿Cómo? ¿Sí las están viendo? Instructora, una pregunta. Sí, dime. Prácticamente pues lo del video que nos habías explicado ahorita de lo del PDF. Sí. ¿Cómo? Ya les voy a explicar qué tienen que escribir en el video. Sí, es exactamente, es más o menos lo mismo, sí, señora. O sea, tienen que escribir cómo son las atenciones prioritarias, tienen que escribir qué pasa con la parte, vuelvo a repetirlo, perdón, vuelvo a la guía porque es que no me la sé de memoria, pero vuelvo a la guía. Ay, perdón, ¿qué hice? Entonces, en el video, repito nuevamente que tienen que decir en el video. Le dan clic aquí y ahí les aparece. Entonces, tienen que decir la atención clínica inicial, ¿cómo se hace? ¿Qué es? La intervención en salud mental, el registro y notificación obligatoria. El mapa de procesos lo hacen, ¿cierto? Es un mapa de procesos y tienen en cuenta estos puntos, como en la atención clínica inicial, la intervención en salud mental, el registro y notificación obligatoria, la activación de las rutas intersectoriales, las medidas de protección, seguimiento y cierre del caso. ¿Listo? Esos son los puntos, que son los mismos que dicen aquí en la guía. Mire, vamos a ver. Dice, esta actividad permite que el aprendiz transfiera los conocimientos adquiridos sobre la atención integral a víctimas de violencia sexual mediante la elaboración de un recurso audiovisual en el que se exponga de manera secuencial y argumentada el mapa de procesos de la atención individual, integrando los componentes clínicos, administrativos y articulación intersectorial, conforme al marco normativo. Mire, debe ser una extensión mínima de 2 páginas. Perdón, a ver, porque esto es el video. Mire, ahora sí está el video. ¿Qué deben hacer? Un mapa de procesos donde haya una atención clínica inicial, la intervención en salud mental, el registro y notificación obligatoria, la activación de las rutas intersectoriales, las medidas de protección y el seguimiento y cierre del caso. ¿Listo?
Profe, una consulta. O sea que te va a entregar un video. No, pueden entregar solo el video, tranquila. Ah, ok. Entregan el video que tenga. Dentro del video ustedes desarrollan todos esos puntos que están en esa lista de chequeo. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, señora. ¿Listo? Sí, señora. Sí, señora instructora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar pues a el protocolo de atención. Entonces, el protocolo de atención lo encuentran en la resolución 0459 del 2012. ¿Cuál es el objetivo? Que la víctima tenga una atención oportuna e integral, una protección de derechos, que se evite la revictimización y que haya una articulación entre las organizaciones de salud, protección y justicia. ¿Cuáles son los principios de la atención? Dignidad y respeto, confidencialidad, trato humanizado, no discriminación, respeto por la autonomía, atención sin prejuicios, evitar la revictimización. El primer paso, o sea, el protocolo tiene 15 pasos que ustedes deben de cumplir desde el momento que conocen el caso de violencia sexual. El primer paso que recomienda este protocolo es la preparación de la comunidad. Hay que fortalecer el conocimiento de la comunidad. Esto es muy importante para los que me dicen que son promotores de nueva EPS, porque ya tienen una comunidad asignada, ya tienen una población sobre la cual pueden trabajar. ¿Qué se les va a decir? ¿Qué se les va a informar? Los derechos de las víctimas, los servicios disponibles, las rutas de atención, la importancia de consultar oportunamente o negativos, la importancia de consultar oportunamente, los mecanismos de orientación y acceso. Se me lenguó la traba. ¿Cuál es el segundo paso? La preparación de los servicios de salud. Nuestros servicios de salud tienen que estar listos para en cualquier momento les puede llegar un caso de violencia sexual y deben atenderlo en forma inmediata. Entonces, deben trabajar para tener un talento humano capacitado, espacios de privacidad. Recuerden que es muy importante, por favor, apagar el micrófono. Entonces, tienen que tener servicios de salud con un talento humano capacitado, con espacios de privacidad. Recuerden que la víctima no puede estar en el sitio donde si ella habla, todo el mundo se va a dar cuenta de qué fue lo que pasó. Insumos y recursos para hacer las profilaxis, para hacer las tomas de muestras, rutas y protocolos institucionales y la coordinación intersectorial. El tercer paso es la recepción inmediata. La víctima debe ser recibida de manera inmediata y respetuosa, garantizar privacidad, brindar trato digno, identificar las necesidades urgentes. Recuerden que eso genera confianza y seguridad en la víctima. Evitar interrogatorios innecesarios, activar la ruta de atención. El paso 4 es la valoración clínica inicial. Hay que hacer un buen examen físico, hay que hacer una buena historia clínica. Es la única manera como llegamos a un buen diagnóstico. Hay que en ocasiones establecer diagnósticos clínicos y a veces por laboratorio. El consentimiento informado y la autonomía, muy importante. Paso 5, pruebas diagnósticas. Entonces debe realizar las pruebas necesarias según el caso y el tiempo transcurrido. Evaluación clínica, pruebas para ITS y para VIH según indicación.
evaluación del embarazo cuando corresponda, toma y conservación de muestras cuando proceda, cadena de custodia de elementos materiales probatorios. Profilaxis para ITS, asegurar la atención preventiva frente a infecciones de transmisión sexual, evaluar riesgos, realizar pruebas indicadas, administrar tratamiento, profilaxis según protocolos vigentes, explicar recomendaciones, garantizar seguimiento. El séptimo punto, la profilaxis para VIH-Sida, evaluar oportunamente el riesgo de exposición de VIH. Valoración del riesgo, pruebas correspondientes, asesoría, profilaxis posexposición cuando esté indicada y seguimiento clínico. Anticoncepción de emergencias. Entonces, en caso de que haya un embarazo, se debe garantizar información y acceso según corresponda. Evaluar el riesgo del embarazo, la anticoncepción de emergencia, el respeto por la decisión de las víctimas, el acceso a la información voluntaria del embarazo conforme el manejo jurídico aplicable. El noveno punto es la atención en salud mental. Se debe brindar una intervención terapéutica inicial especializada, escucha activa, contención emocional, identificación de riesgo, no culpabilizar, fortalecer recursos de afrontamiento, remitir atención especializada cuando sea necesario. El 10º paso son los seguimientos clínicos, o sea, el caso de la violencia sexual no se puede tratar y dejarlo ahí, hay que hacerle seguimiento permanente, hay que revisar las evoluciones, verificar los tratamientos, controlar los resultados, vigilar la ITH, vigilar las infecciones de transmisión sexual y otras complicaciones y dar seguimiento a salud mental. Remisión a otros profesionales como cuáles, medicina, enfermería, psicología, psiquiatría, ginecología, pediatría, trabajo social, otras especialidades según necesidad. La 12, articulación intersectorial, coordinar acciones articulación intersectorial, coordinar acciones con otros sectores como son protección, justicia, educación, cuando corresponda a entidades territoriales y demás actores. El objetivo es proteger los derechos y garantizar una respuesta integral. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de la exposición o de lo que he dicho hasta ahora? No, señora, gracias. No, señora, gracias. Bueno, vamos a ver rápidamente otras diapositivas porque ya está esto un poquito largo. ¿Están cansaditos? ¿Prefiere que lo dejemos para la próxima? Que me preocupa que de tanto que les diga no me entiendan. ¿Les parece? Yo considero que sí, porque vamos a quedar de pronto enredados en medio de tanta información. Listo. Entonces, vamos a cerrar ya aquí. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Estoy para servirles y en la próxima sesión concluimos, terminamos con lo de profilaxis y anticoncepción oral y vemos todo lo relacionado con la parte de ruta intersectorial. ¿Listo? Bueno, pues muchísimas gracias entonces. Recuerden, las que son de la ficha terminada en 32, en 5 minutos pueden descargar su video. Los otros deben esperarme esta tarde o mañana mientras yo edito el video en YouTube y lo cargo a la plataforma. ¿Listo? Bueno, pues a trabajar muy juiciosos y muchísimas gracias. Gracias, instructora. Buen día, Dileni. Instructora, buen día, Dileni. Bueno, buenos días.